Muchas gracias, muchachos. Antes de iniciar con la presentación, Francisco, ¿me puedes ayudar a mover las diapositivas, por favor? Vamos a ver en esta clase, muchachos, en esta pequeña conferencia, algo que aquí en la Normal Superior de Jalisco no van a ver si es que ustedes no tienen el interés por hacerlo. Esto, muchachos, es el resultado de mi investigación y de mi trabajo en séptimo y octavo semestre a cargo de las prácticas intensivas. Fue un tema que a mí me llamó mucho la atención, fue un tema que yo tuve que investigar a fondo y fue la problemática principal a la que yo me tuve que enfrentar y que jamás en los 3 años anteriores al séptimo y octavo me di cuenta que existía. Si lo escuché, si por ahí algún maestro lo dijo, jamás entendí por qué fue que funcionaba esta situación, esta condición de los alumnos, ni mucho menos cómo podía yo identificarlo o tratarlo desde mi aula. Esto, muchachos, es algo realmente preocupante porque se supone que somos docentes que cuando vamos a dar clases tenemos que dar una educación de calidad. Y el artículo 3º de la Constitución nos dice que tiene que ser una educación inclusiva. No tenemos que estar esperando que un maestro de las especialidades o que un psicólogo venga a auxiliarme para yo saber cómo actuar ante este tipo de alumnos o a cualquier tipo de alumnos que se nos presenten. Nosotros, desde nuestra trinchera y desde donde estamos saliendo, ya tenemos que salir preparados con los conocimientos de este tipo de problemáticas, situaciones o condiciones en las que se encuentran los alumnos y que debemos atender a todo momento. Vamos a la siguiente. Aquí les puse una pequeña tabla de contenidos que por cuestiones de espacio no se alcanza a ver bien, con las temáticas que vamos a estar viendo. Vamos a ver el concepto y características del TDAH, la estructura del cerebro, el funcionamiento cerebral de los alumnos con TDAH, la situación central, que es qué tipo de estrategias podemos utilizar, el diseño de actividades e instrumentos de evaluación que podemos utilizar con este tipo de alumnos y que nos puede dar un margen de utilidad para casi cualquier tipo de alumno. Empezando con la temática principal, el concepto de TDAH. Por ahí Francisco Javier mencionaba que el TDAH es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sí, ok. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Qué significa? Muy bien, tenemos que es definida como una enfermedad crónica, la cual se caracteriza por una tríada de sintomatología, que es la inatención, hiperactividad e impulsabilidad. Tenemos entonces 3 características principales del TDAH, 3 cosas que ya podemos empezar a observar en el aula. Un niño que no presta atención, un niño que es hiperactivo y un niño que es impulsivo. Pero yo les pregunto, ¿qué niño de secundaria no es así? Ustedes ya fueron a las prácticas, ya estuvieron frente a frente con los muchachos en la observación. Y pueden ver que esto podríamos decir, pues cualquier muchacho lo tiene. Va, pero ¿qué se especifica el TDAH? Bueno, no solo el niño es hiperactivo, tiene inatención y es impulsivo, sino que también produce un deterioro en el funcionamiento familiar, académico, social o laboral. ¿A qué va esto? Las relaciones que establece el estudiante con TDAH son el doble de difíciles que para una persona normal. ¿Por qué? La inatención, la hiperactividad y la impulsividad es algo que no puede controlar. Mientras que con un muchacho que no presente esta enfermedad, podemos ponerle algún tipo de actividad, podemos hablar con él y va a concentrarse porque tiene la capacidad de autorregularse. Este niño, por más que hables con él, no te va a escuchar y va a tener problemas para interactuar socialmente contigo y con sus pares. Muy bien, ¿cómo podemos observarlo desde la clase? ¿Cómo yo lo observé desde la clase? Yo tuve que investigar a fondo qué era el concepto de TDAH y cuáles eran sus características. De ahí saqué esta pequeña tabla que me pudo ayudar a mí a identificar a un alumno con TDAH. Para empezar, en el desempeño de clase. ¿Cómo puedo verlo en el desempeño de clase? En las dificultades para terminar o realizar algunas actividades. Le cuesta trabajo terminar las actividades, realizarlas, entenderlas. También en la forma en que se elaboran. Por ejemplo, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de los trabajos de los alumnos. Sus trabajos tienden a ser más desorganizados que el del resto de sus compañeros. Y no quiere decir que no es inteligente, no quiere decir que no se sepa organizar, sino que simplemente por cómo está constituida su condición, sus trabajos parecen sin orden aparente. Ojo, sin orden aparente para nosotros.
pero que si tú le llegas a preguntar, te lo saben decir perfectamente. ¿Cuál es la segunda fase o característica que podemos identificar en la clase diaria? Es la atención. ¿En qué es la atención? En la forma y el tiempo en la que se puede enfocar el alumno. Vamos a ver, muchachos, que el TDAH es mucho más complejo que nada más un niño que nada más está viendo para las ventanas o que no te presta atención. Pero eso lo vamos a estar definiendo conforme se va dando la explicación. La tercera es la interacción social, las relaciones que establece. Yo encontraba en un solo grupo, tenía 2 alumnos con TDAH, 2 alumnos con los cuales yo hice toda mi investigación. Y ambos alumnos tenían patrones en común. Entre ellos era la dificultad para interactuar socialmente. ¿A qué va esto? Yo cuando los ponía a trabajar en equipo, siempre eran los relegados. Los que, no, profe, yo no quiero trabajar con ellos. No, maestro, es que este muchacho es bien peleonero y no me deja trabajar. Y yo quiero estar trabajando y le digo que trabaje, pero no trabaja. Y me está peleando y me está pegando. Y está diciéndome de cosas. Entonces lo que yo cuando llegué a la situación que yo pude observar, es que esos alumnos eran relegados de los demás del salón. ¿Por qué? Porque los tenían catalogados como aquellos alumnos que no aprendían, que no hacían nada y como los burros del salón. Esas son palabras de los estudiantes. Es ahí cuando yo vi que los alumnos, esos 2 alumnos tenían una situación en especial y que yo tendría que investigar qué era lo que tenían. Ojo, muchachos, yo no diagnostiqué nada, ¿ok? No se trata de decir, ya terminando esto voy a saber diagnosticar alumnos con TDAH. Claro que no. Para eso, muchachos, se necesita de todo un estudio hecho por neuropsicólogos, por psiquiatras o por terapeutas especialistas en la materia. Simplemente nuestra labor como docente es una de las más importantes. ¿Por qué? Si vamos registrando todo esto, a la hora de que vamos a mandar a coordinación o con nuestros superiores, tengo algo malo con ese muchacho, puede quedar como expediente para que cuando después un especialista lo esté tratando, vea cómo fue el desempeño en clase. Entonces la labor del docente es mega importante para esto. Si bien no lo voy a diagnosticar, lo voy a identificar y voy a escribir el patrón de todas las cosas que está haciendo el muchacho, en especial en estos 4 puntos, para que pueda partir a su diagnóstico ya hecho por un especialista. Como último punto, entonces, tenemos la autorregulación. ¿Alguien sabe lo que es la autorregulación? Algo que nos cuesta de vez en cuando también a nosotros los adultos realizar. Controlarse, ¿verdad? Controlar tu cuerpo, controlar tu mente sobre todo y controlar tus emociones. Vamos a ver, muchachos, que este es uno de los puntos más importantes del TDAH. Porque mientras que a los estudiantes normales podemos enseñarles una diversidad de estrategias emocionales para que se autorregule, vamos a ver que los niños con TDAH necesitan más que eso. No solo es las estrategias, sino una serie de pasos que lo van a ayudar a poder lograr la autorregulación. Como es la capacidad que tiene para autocontrolar sus acciones, sus pensamientos y su forma de sentir y percibir el mundo. ¿Okay? De ahí nos vamos, muchachos, al siguiente punto, que son los medicamentos para tratar el TDAH. Algo que yo también noté de estos alumnos, sin que nadie me haya dicho de coordinación que tenían TDAH, es que el estado de ánimo de estos niños era muy cambiante. Tenía periodos de semanas en donde ellos estaban completamente felices y periodos de semanas donde estaban completamente agotados, con mucho sueño, cansancio y hambre. ¿A qué se debe esto, muchachos? Son efectos del medicamento. El medicamento que toman estos estudiantes es sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque este medicamento los ayuda a autorregular y a poder como delimitar un poco las dificultades que ellos tienen para concentrarse cuando están en el aula. Ojo, no son medicamentos milagro que van a curar el TDAH. Solo ayudan a controlar la enfermedad, que es muy diferente. ¿Ok? Y los medicamentos por sí solos no funcionan, porque yo los tenía en el aula medicados, ambos, pero aún así no aprendían. Y yo traía mis estrategias que con los demás sí me funcionaban, pero con ellos no. ¿Y por qué si estaba medicado?
No solo se necesita de un medicamento para curar a alguien. Es como cuando yo tengo gripe, por solo tomar paracetamol o tomar algún antibiótico no me voy a curar. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme de no tocar el piso frío, cubrirme, tomar muchos líquidos. Entonces tengo que tener una serie de pasos para poder yo recuperarme, al igual un niño con TDAH. Tiene que tener acompañado de los medicamentos la terapia y obviamente una buena participación de una práctica docente que lo incluya en el aula. Yo en el caso de los alumnos que estuve tratando, uno de ellos recibía terapia acompañada de un terapeuta experto y el otro no, solamente el medicamento. Y la diferencia era catastrófica en cada uno de ellos. Mientras que uno se limitaba a medio a hacer lo que quería hacer, el otro estudiante presentaba aptitudes realmente sobresalientes en su desempeño académico. Y se los voy a enseñar con algunos trabajos que estuvimos realizando. ¿Qué causa el TDAH? Esto es una ciencia, muchachos, que si bien ya tiene su buen historial de antecedentes, se sigue descubriendo. Y más aquí en México. Tenemos que existen varias teorías que nos demuestran a qué se debe el TDAH. La más aceptada es que es de un orden biológico neuronal genético, o sea que se pasa a través de los padres. No se causa por alergias alimentarias, por problemas sociales, familiares, o una pobre educación o malos profesores. Aquí, muchachos, no tenemos la culpa de que el muchacho tenga TDAH, pero sí tenemos la culpa de que el muchacho de TDAH no esté aprendiendo, ¿va? Son conceptos diferentes. El principal predisponente para desarrollar el TDAH es la herencia genética. Les repito, muchachos, esto es algo nuevo, está en pañales y tendemos a sobrediagnosticar a los muchachos con TDAH. ¿Por qué? Decimos, ay, pues este muchacho es muy inquieto, no quiere estar sentado en clase, se pelea con sus compañeros a la salida, no me presta atención, ha de tener TDAH. No todos los adolescentes significa que porque tengan mucha energía, significa que cuenten con este padecimiento, esta condición. ¿Qué se tiene que hacer? Se tiene que hacer un estudio muy exhaustivo para saber si el muchacho lo cuenta con esta condición o no, y que muchachos se va y se liga completamente con la estructura en la que está formada su cerebro. Vamos a ver, muchachos, entonces a continuación cómo es la estructura cerebral, para empezar, de los niños de una persona normal y después de una persona con TDAH. ¿Desde los cuántos años podemos detectar a un niño que está con TDAH? Hay casos en donde los empiezan a detectar desde el preescolar. ¿Por qué desde el preescolar? Cuando están en casa, la interacción que tiene el niño es con sus pares, con sus papás, sus hermanos y primos. Así es que no tiene tanto, su núcleo con el que se desenvuelve no está grande. Y se van acostumbrando a la forma en que el niño reacciona y probablemente no lo puedan percibir. Puedan decir, el niño grita mucho, llora mucho, pelea mucho, pues es un malcriado. Y así lo puede decir los padres, ya con la edad se le irá quitando. Pero ¿qué pasa cuando el niño entra al preescolar? Resulta que esos problemas se van creciendo, se van acrecentando. Y cuando se dan cuenta y empiezan a diagnosticar, por lo normal se realiza cuando ya están en edad preescolar. Desde esa edad se puede empezar a diagnosticar a los niños. De hecho, uno de mis alumnos desde los 5 años ya era diagnosticado con TDAH y el otro como desde los 7 años. ¿Va? Pero, ¿mande? ¿El medicamento puede ser, cuando se diagnostica, puede ser tratado? Sí, puede ser, no tiene ningún tipo de efecto en el desarrollo del niño. Lo que sí le va a causar es, por ejemplo, yo tenía, uno de ellos me platicó que una vez se desmayó en clase, de la dosis tan fuerte que le dieron y el reajuste que tuvo, que se sintió muy cansado y él iba caminando en el salón, se desmayó. O de repente me llegaba y me decía, profe, me acabaron de cambiar el medicamento y tengo muchísima hambre y no lo puedo controlar. ¿Qué tenía que hacer yo? Dejarlo comer. Pero no tiene ningún efecto secundario en el crecimiento o en el desarrollo del cerebro, ¿va? No, porque tendemos a creer. De hecho, se da el caso de que madres que no quieren medicar a sus hijos
porque creen que el medicamento va a ser perjudicial para los niños, cuando no. No es la salvación, pero también es un trampolín que nos va a ayudar a mejorar en esta condición. A continuación, muchachos, les voy a dar, ahora sí, esto yo jamás lo vi aquí. Hasta que entré a séptimo semestre, yo jamás había escuchado acerca del cerebro y su relación con el aprendizaje. Y parece un poco absurdo eso, ¿no? ¿Cómo es que aprende una persona? ¿Ustedes saben cómo es que aprende alguien? ¿A través de qué es lo que aprendemos? De los procesos cognitivos que realizamos en el cerebro. Si bien somos kinestésicos, auditivos, visuales, es por donde percibimos la información, pero no por donde aprendemos. Todo se hace aquí, no con los pies, no con los dedos, por ahí vamos a traer la información, pero aquí la vamos a procesar. Entonces tenemos, muchachos, una serie de conceptos que nos pueden ayudar a entender cómo es que aprende una persona. En el aprendizaje, muchachos, la neurociencia educativa es algo que también está muy en pañales, y más aquí en México. Aquí en México casi no hay investigación acerca de este tema, y esto yo creo que es algo que todos ustedes y todos nosotros deberíamos de saber de cajón. Tenemos 4 cosas o 4 partes del cerebro en la estructura externa que nos indican o que son más importantes para el ámbito educativo. ¿Cuáles son? Para empezar, el lóbulo frontal. Este es uno de los más importantes. Les di unas hojas, muchachos, para que ustedes se puedan ir identificando y que puedan ir anotando lo que se hace con cada uno de ellos. Muy bien. En el lóbulo frontal, que es esta partecita que está acá, es la encargada de procesar la información para la planificación, el razonamiento, la toma de decisiones y la autorregulación de las emociones y de las acciones. Entonces esta partecita, muchachos, si se daña, vamos a tener entonces por consecuencia que vamos a tener dificultades para razonar, para planear, para autorregularnos y para poder tomar decisiones en la vida. Esto, muchachos, es sumamente importante. Entonces podemos ver que los problemas de aprendizaje no siempre son sociales, sino que pueden tener alguna connotación neuronal, ¿okay? Algo que el alumno no lo puede controlar. Y ahí nosotros estamos regañando. Es que no aprendes, es que no lo quieres hacer. Espérate, no sabes qué tiene acá adentro, ¿va? El segundo es el lóbulo parietal, que se encuentra en esta parte. El lóbulo parietal se encarga de la orientación espacial y algo muy interesante para los de matemáticas, que sería el cálculo. Esta parte se encarga de procesar la información que tiene que ver con las matemáticas, el cálculo y las operaciones aritméticas. El siguiente es el lóbulo occipital, que se encuentra en la parte trasera. Este se encarga del procesamiento de las imágenes. O sea, cuando vemos una imagen, acá se procesa y se manda a la memoria de largo o corto plazo. Y por último tenemos al lóbulo temporal, que se encuentra por aquí. El lóbulo temporal se encarga del reconocimiento de sonidos, de caras, de objetos y de algunos olores, y también se manda de ahí la información a la memoria de corto o largo plazo. El lóbulo temporal. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda con alguno de los esquemas que estamos viendo? Ojo, el cerebelo, la corteza motora y la corteza prefrontal también son importantes, pero los más importantes para aprender son los lóbulos. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora vamos a la parte interna del cerebro, lo que está dentro. Lo otro fue lo que estaba por afuera, por encimita. Eso es lo que está dentro. Muy bien, tenemos aquí 2 partes que van a ser las más esenciales para el aprendizaje. La primera va a ser, déjenme trato de buscar, el tálamo, que se encuentra aquí. Esta cosita que ven aquí, muchachos, es sumamente importante para el aprendizaje. Si esa parte se ve dañada, va a tener grandes consecuencias, porque es la que se encarga del procesamiento de la información. ¿Por qué? Aquí es donde llega toda la información, menos la del olfato. ¿Ok? Así que si tienes un alumno kinestésico, si tienes un alumno que
que sea auditivo, visual, no importa lo que sea, va a llegar aquí toda la información. Aquí se va a distribuir. Y de aquí, muchachos, se va a mandar a todas las partes del cerebro. Específicamente a la segunda parte que nos va a interesar, que es el hipocampo. El hipocampo, muchachos, va a ser el que va a convertir toda la información que llegó al tálamo en pulsaciones químicas y eléctricas con información necesaria para saber qué es lo que estamos percibiendo de nuestro entorno. Entonces, si yo me toco fuego, lo primero que va a hacer es que a través de la red neuronal y nerviosa que tengo en todo mi cuerpo, va a llevar la información al tálamo, que después lo va a llevar al hipocampo y que de ahí lo va a distribuir a las demás partes de nuestro cerebro y que nos van a decir, hey, te estás quemando, quita la mano de ahí. Eso, muchachos, es lo que tenemos que estar haciendo en cada clase, que el alumno poder llevar toda esta información al hipocampo y que del hipocampo no se vaya a la memoria de corto plazo y que se pierda para toda la vida, sino que a través del estudio de los procesos cognitivos sepamos cómo poder distribuir esta información y que sea un aprendizaje significativo y duradero para el estudiante. ¿Okay? Si te quemas la mano una vez, ya vas a saber lo que es el fuego, en dónde te puedes quemar y ya nunca lo vas a hacer. Es lo que tenemos que hacer con la educación. Siguiente diapositiva, por favor. Y tenemos estas tres partes extras del cerebro que nos ayudan también a entender cómo es que aprendemos. Está el cerebro, el cerebelo y las neuronas. El cerebro es una región de la parte superior que se encarga de controlar el pensamiento, la memoria, el habla y el movimiento muscular. El cerebelo, el cual se encarga de almacenar recuerdos de movimientos automáticos, o sea, de yo caminar, de cuando estoy moviendo la palanca de velocidades del carro, y las neuronas que transmiten impulsos nerviosos. Cabe mencionar, muchachos, que desde de la rama de las neurociencias, el aprendizaje es sinónimo de sinapsis de neuronas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una neurona y otra neurona se conectan y se transmiten información, para un neurocientífico eso es aprender. ¿Okay? Cuando logramos que nuestra red neuronal pueda tener sinapsis y que la información se transmita de un lado hacia otro para que ésta se apropie dentro de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Muy bien. Ahora, esto fue como lo general, la superficie, una tinteada nada más, muchachos, de cómo es que todos, tú, yo, tu tía, tu abuelo, tus hijos, todos tenemos el cerebro si no tuvimos ningún daño o algún tipo de condición especial. Ahora vamos a ver cómo es que funciona el cerebro de los alumnos con TDAH. ¿Cómo podemos decir? Esto no es un invento del siglo XXI y es algo fáctico, algo que en realidad existe. Muy bien, encontramos, muchachos, que el cerebro de los alumnos con TDAH es un 3% más chico. Esto es una prueba que queda registrada tras varios estudios donde se alcanza a notar que el cerebro se hace un poco más chico para los alumnos con TDAH. Pero, ¿ustedes creen que tengamos un cerebro más chico es sinónimo de poca inteligencia? No. Exactamente, no es sinónimo de poca inteligencia, pero sí de afectación neuronal. ¿Qué es lo que más se afecta? Lo que está arribita, los lóbulos. Y se acuerdan, vimos que los lóbulos era lo más importante para aprender de la corteza exterior o externa del cerebro, especialmente el lóbulo frontal, que se encarga de la autorregulación, la planeación y la toma de decisiones. Tras ver yo esto, muchachos, me di cuenta que los alumnos con TDAH tenían dificultades entonces para saber lo que era una causa y lo que era una consecuencia. Francisco es estudiante de historia. Él sabe que una de las cosas más importantes que debemos desarrollar como maestros de historia es la multicausalidad, que los alumnos puedan reconocer las causas y las consecuencias de cada hecho de su vida, de la vida del país o de la vida del mundo en general o de cualquier nación. Así es que yo tenía un gran problema. ¿Por qué? Cuando yo les ponía actividades en las primeras jornadas de trabajo con los alumnos, yo les ponía ejercicios para que ellos pudieran
reconocer las causas y consecuencias, pero se les dificultaba demasiado a los alumnos. Ellos no me podrían decir, es que cayó este árbol, por lo tanto pudo crecer este otro. Es algo que les cuesta trabajo asimilar a los alumnos. ¿Por qué? Porque eso está completamente relacionado con la toma de decisiones y con la forma en que nos estamos autorregulando. Entonces, en una manera social, los alumnos no saben que si ellos le pegan a Pedro, Pedro les puede pegar de nuevo. O si ellos le pegan a Juan, van a tener después problemas. Es por eso, muchachos, que les cuesta demasiado la autorregularización, la toma de decisiones, el concentrar la atención y regular todo aquello que ellos están sintiendo y percibiendo de su entorno. Sabiendo eso, muchachos, es que yo empecé a realizar mis estrategias de aprendizaje. Sabiendo eso, ustedes, muchachos, es que pueden empezar a diseñar estrategias de aprendizaje dentro de cada uno de sus alumnos. ¿Por qué? Si ya sabes qué es lo que le cuesta hacer, qué es lo que se le dificulta mucho hacer, entonces, ¿qué es lo que tiene? ¿Cuál es tu labor? Presentarle estrategias que le sean útiles a ese niño para que cuando esté en su vida futura, después diga, pues yo sé que me cuesta trabajo esto, pues déjame pongo a hacer un esquema, déjame pongo a hacer algún tipo de ordenador gráfico, o déjame pongo a hacer esta estrategia que me enseñó mi maestro de historia, de inglés, de español, de matemáticas. ¿Cómo se ve afectado en las demás materias? En las demás materias, muchachos, se ve afectado con la interpretación de los conceptos. Para español y para matemáticas les cuesta mucho entender los conceptos que son muy abstractos, que son muy difíciles de concretar. En matemáticas, por ejemplo, si tú le empiezas a hablar de ecuaciones, donde tiene que despejar la X para poder sacar el área de Y, ellos no te van a poder lograr recrear completamente la imagen de lo que tú le estás tratando de decir. Por lo tanto, en nuestras explicaciones y en nuestros ejemplos tenemos que ser lo más claro posibles con ellos. Yo llegué a un punto en donde de plano les escribía todo en el pizarrón y se lo dibujaba en el pizarrón de qué era lo que yo quería y de qué era lo que yo esperaba. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, a continuación les voy a presentar un pequeño video, no está muy largo, son como 3 minutitos, donde les van a explicar todo esto que yo les he dicho de una manera muy gráfica, de una manera muy sencilla para que puedan visualizarlo mejor. Generalmente
Muy bien, les haré llegar el link del video por si lo quieren analizar desde sus casas, pero a grandes rasgos les estaba explicando mucho de lo que yo les estaba diciendo. Si se vieron en la última parte del video, aparece una serie de redes neuronales y la narradora empieza a presentar que con los niños, cuando un niño normal tiene la capacidad inconscientemente de poder desviar la energía que está utilizando en cada una de las redes. Si yo necesito concentrarme en ese afiche, yo le digo, mi cerebro, toda su atención, mis ojos, mis sentidos se van hacia ese afiche. Pero un niño con TDAH no puede hacer eso. Es cuando entra el medicamento. El medicamento va a ayudar entonces a que esas redes neuronales se regulen y que tengan una mejor capacidad para poder utilizar la energía que están generando en cada una de las redes del cerebro. Esto nada más, bueno, está explicando de los niños, pero ¿es para toda la vida? Sí, es una condición crónica. Es algo que no se va a curar y es algo que no se puede mejorar. ¿Mande? ¿Qué pasa con las personas que no tienen? Van a tener problemas de interacción social y problemas en la vida adulta para conseguir trabajos, para poder estar, por ejemplo, en un trabajo de oficina que te implica estar todo el tiempo sentado, o para poder encontrar un verdadero sentido para lo que tú estás haciendo. Incluso no solo le pasa a los niños que no están siendo tratados, más bien va a pasar toda su vida creyendo que es un fracasado, pero porque así lo hizo la vida, sin saber cuál fue su verdadero sentir, o cuál fue su verdadero problemática y que pudo haber tenido una solución. Uno de mis exalumnos, que ahorita se supone que debe estar en la prepa, uno de los últimos días de clases me dijo, maestro, y empezó a llorar, me dijo, es que yo soy un fracasado. Dije, ¿por qué eres un fracasado? Me dijo, es que no voy a poder entrar a la prepa porque no tuve dinero para hacer el examen, para ingreso a la prepa. Y entonces me empezó a decir una serie de problemáticas, pero que iban relacionadas hacia su vida social, no hacia su enfermedad. Y fue algo que él cambió, porque antes él sí le atribuía todo. Es que no puedo hacer esto porque tengo TDAH, profe. Y es que no puedo hacer lo otro. Es que el TDAH. Y luego él empezó a creérselo de que el TDAH era el verdadero problema de las situaciones que él estaba viviendo, cuando no. El TDAH simplemente es una condición diferente. Así como que yo no soy bueno para las matemáticas. Es una condición distinta que va con mi forma de ser, pero que en él no se puede modificar. En mí de cierta manera sí. ¿Se puede sacar algún provecho? Bueno, por ejemplo, nos dices, son muy inquietos, ¿no? O sea, ¿como qué actividades ellos pueden desarrollar o sacar provecho para que eso no sea como algo frustrante para ellos, sino que lo vean como el lado positivo de que tienen pues ese... Perfecto, me encantó tu pregunta porque para allá vamos. Nada más, maestro, los voy a interrumpir un momento en este punto porque la respuesta conlleva un momento bastante denso y largo. Entonces les voy a comentar a todos ustedes, en la parte posterior de esta pantalla tenemos café, hojitas, cuadernos y demás. Tengan mucho cuidado con su café. ¿De acuerdo? Entonces continuamos con la disertación, maestro. Muy bien. Continuando con lo que teníamos planteado, su compañera menciona sobre estrategias específicas. Ahorita les voy a enseñar una de las que yo utilicé tomando en cuenta esas consideraciones. Pero algo, muchachos, que no debemos de dejar fuera de visto, es un término que podría parecer un poco contradictorio con el padecimiento, la condición, que es la hiperconcentración. Tendemos a creer que porque el niño tiene TDAH no se va a concentrar en nada, pero la situación es completamente diferente. El muchacho puede concentrarse al punto que nada más en el mundo existe. A esto le llamamos hiperconcentración. La cosa es que el niño no sabe manejar o regular esta hiperconcentración. Entonces yo tuve el caso de mis alumnos que durante 45 minutos estaba con una liga en la mano. Y solo una liga de la mano. Y sacar al muchacho de este estado de hiperconcentración es lo verdaderamente difícil. No porque tengan TDAH significa que el alumno ya, su atención desapareció y jamás la vas a poder tener. No. Lo que tú tienes que hacer es saber guiar esta hiperconcentración hacia tus actividades. Vas a ver que el muchacho no solo las va a hacer con gusto, sino que va a pasar hasta periodos de casi 90 minutos, en mi caso,
donde el alumno se la pasaba haciendo una sola actividad sin molestar a sus compañeros ni ponerse en riesgo él. Un concepto que debemos de poner en la carta, ¿va? ¿La siguiente? Muy bien. Ahora sí se viene lo bueno, que es que tenemos ya varias cosas. Estrategias, alumnos con necesidades educativas especiales y la labor docente. Todo esto se va a converger para llevarnos a las siguientes preguntas. Vamos a ver que esto tiene como animación. La siguiente pregunta: ¿qué estrategias de inclusión podemos utilizar para los alumnos con TDAH? Yo aquí tengo uno de los trabajos elaborados por uno de los estudiantes como de los trabajos finales. Si vemos, no alcanzan a ver bien desde allá, pero desde el orden que lleva su trabajo hasta el contenido del mismo, ya es muy diferente de los primeros trabajos que ellos me estuvieron entregando. La letra es legible, el contenido es rico y es muy bueno. Vamos a la siguiente. Pero como lo logré, muy bien. Lo logré a través de las siguientes actividades y partiendo de todas mis actividades de un mismo punto. Tenía que llevar dos cosas. La primera eran que fueran actividades que le permitieran moverse. Actividades que lo llevaran de ese estado de hiperconcentración a un estado activo, donde el niño pudiera estar activo y pudiera estar moviéndose de un lado para otro. Por ejemplo, aquí yo los tengo fuera del salón, en donde los tengo haciendo una trivia y están participando con sus compañeros en colectivo para poder desarrollar sus habilidades sociales y poder jugar mientras que están aprendiendo. Ese era uno de los juegos que yo tenía fuera del aula. Este consistía en donde yo los ponía por grupos en la cancha y yo les daba una pregunta. Entonces ellos tenían que anotar la respuesta y si la tenían bien, avanzaban al siguiente cuadrito. Así hasta que terminábamos con toda la cancha. Al final el niño se la pasaba muy bien y me demostraba que sabía sobre el contenido de la materia. Porque cuando yo le hacía las preguntas, yo les encargaba a los equipos que primero tomaran en cuenta la respuesta de ellos y que ya luego la complementaran. La segunda que también tenía, y esta era dentro del aula, era una que yo denominé como adivina quién soy. Los tenía yo en filas a los muchachos, como las demás secundarias, y los iba pasando uno por uno a un representante de cada fila para que tras un papelito que ellos no podían ver, se lo pusieran en la cabeza y tras unas preguntas o tras una serie de preguntas tenían que adivinar qué hecho, personaje, lugar o época eran. Por ejemplo, yo tenía varios conceptos que era la reina Victoria. El muchacho venía al escritorio, agarraba el papelito y se lo ponía en la cabeza sin saber qué era lo que decía. Entonces ya empezaban a preguntarle a sus compañeros de la fila: soy una mujer, soy un hombre, soy un personaje histórico, soy un concepto histórico, soy de un tiempo, y atrás preguntas que se respondían como si no, el alumno podía responder. Pero también me daba evidencia de qué tanto conocía los conceptos del muchacho con TDAH y qué pasó con estas actividades. Cuando yo las empecé a implementar como primeras actividades, ya le empecé a crear como un chip al estudiante, a los dos que tenía, de que cuando llegaran a mi clase iba a ser lo mismo que iban a tener en las demás, que probablemente íbamos a tener juegos, que probablemente íbamos a tener recompensas, que probablemente ellos iban a estar jugando por todo el salón. Por lo tanto, se concentraban en las actividades a realizar. ¿Por qué? Estas yo las dejaba como último momento de mi clase, lo último que vamos a hacer. Entonces yo les decía: muy bien, tenemos que conocer esto de la clase, para después llegar al juego y que ustedes puedan moverse y ser libres. Entonces ellos lograban tener la capacidad de utilizar todo su esfuerzo mental y decir: ¿sabes qué? Me tengo que concentrar en esta actividad porque sé que después vamos a jugar. Y sé que si hago bien el juego, mi equipo va a ganar o yo voy a ganar. Y eso los hacía sentir muy bien. Ojo, y no son estrategias exclusivas para los niños con TDAH. La cosa no es hacer sentir al niño con TDAH que tiene TDAH, sino hacerlo sentir que no tiene nada dentro de mi aula y que tiene las mismas capacidades de aprender que los demás. Eso es inclusión. De otra manera, si yo le dijera: no, tú vente para acá junto con tu compañero y tú vas a hacer estas hojitas mientras que los demás se ponen a leer y escribir, eso sería exclusión y no estaríamos atendiendo a la diversidad. Estaríamos atendiendo a cuestiones distintas a lo que queremos hacer. ¿Por qué?
cuando estemos fuera cuando esos niños estén fuera de la escuela, ellos no se van a encontrar con un patrón, no se van a encontrar con un jefe que les va a decir, ay, tú hazlo a tu manera, así como tú quieras. No, tenemos que enseñarle incluso a estos niños que tienen que estar en un mismo esquema para poder trabajar, para poder ser ciudadanos y cumplir con los preceptos de la educación. También tengo actividades adaptadas a sus necesidades cognitivas. Yo vi entonces que los problemas cerebrales que tenían estos estudiantes derivaban y tenían como productos que el niño no supiera causas y consecuencias. Entonces yo empecé a hacer esquemas para que el niño de una manera muy gráfica pudiera entender lo que iba primero y qué reacción tenía de esto. Aquí yo tengo el ejemplo de un esquema de PES de una primera sesión en donde el estudiante no me podía identificar las causas de la independencia de México. Y ahí me lo ponía como él creía que iba, me repetía los conceptos, el orden de su trabajo no es legible y no tiene un orden aparente. Y tenemos, dale otro espacio. Muy bien, tenemos este esquema de árbol que le diseñé donde yo le dije, mira, la historia es un arbolito que tiene raíces, tiene un tronco y tiene ramas. Y todo está completamente conectado. Lo más básico de las raíces del árbol y por lo que no podría vivir son las raíces. Es lo primero que tiene un árbol. Es lo que genera que lo demás esté. Entonces le dije, las raíces van a ser las causas. Todo aquello que generó que este hecho se gestara, que se hiciera en un tiempo o en un espacio determinado. El tronco va a ser el hecho principal, lo que estamos viendo, la temática principal, aquello que surge de las causas. Y por último tenemos el follaje o las frutas, que son el resultado final de un árbol, lo último que puedes ver de un árbol. Entonces, a través de este tipo de actividades es que el alumno pudo identificar causas y consecuencias de una manera ordenada, de una manera simple y de una manera adaptada a sus necesidades cognitivas. Entonces, yo tengo aquí que tenemos como hecho principal la crisis política, que fue causada por el criollismo, tenemos por una desigualdad social, tenemos que como causas externas, porque todavía lo organizó por causas internas y externas. Tenemos que era la Revolución Francesa, tenemos las ideas de Ilustración, esas las pone como causas. Como hecho principal la crisis política y como hecho final tenemos la independencia de México. Y esto, muchachos, yo no se lo dije, yo nada más le di los conceptos. Dije, ya los vimos a través de las clases, ya sabes, ya pudimos identificar causas y consecuencias, ahora toca acomodarlas y reconocerlas en un arbolito, para que tú seas consciente de qué es una causa y qué es una consecuencia. ¿Qué va primero, la raíz o la rama? No, pues la raíz. Entonces ya sabía el muchacho cómo era lo que tenía que hacer. Muy bien. Esas son algunas estrategias, pero muchachos, nada de eso me hubiera servido si antes no hubiera yo implementado algunas estrategias de convivencia, de empatía, y no solo entre sus compañeros, sino también conmigo mismo. Yo la primera jornada, una de las problemáticas que tenía es que uno de ellos, sin que yo supiera que tenía su problema, sacaba lonche y hacía como se lo iba a comer y sabía que en mi clase no se podía comer y nada más me estaba retando y yo lo regañaba y lo regañaba y lo regañaba y entrábamos en un círculo vicioso en donde él lo hacía y yo lo regañaba y él se sentía bien porque yo me sentía así. Entonces descubrí después que tenía este problema porque que eso no era normal. Y descubrí que tenía que generar un vínculo empático con ellos. Muchachos, nuestros alumnos no son parte de una máquina. Nuestros alumnos no son latas, no son muebles, son personas. Por lo tanto, nosotros los tenemos que tratar con la misma dignidad que una persona merece. No podemos ser fríos, no podemos ser herméticos con ellos. Los niños, los adolescentes, los muchachos necesitan de una conexión humana. La labor docente no se puede dar si no hay esto, si no hay corazón. Y si ellos no perciben ese corazón, se ve acabadísimo. Entonces, ¿qué hice yo? Me empecé a preocupar por ellos, pero no adoptarlos y ay, nadie me los toque porque son los del TDAH. No. Lo hice con todos, para que todos pudieran percibir que mi relación de empatía no era específica.
sino que iba general, para que ellos empezaran a conocerme, para yo empezarlos a conocer claramente con sus límites, que la profesión, ética y responsabilidad moral lo meditan, pero siempre siendo muy comprensible con lo que ellos vivían. Esto los llevó a que a un principio se sacaran de onda. Canijo, pues ¿qué está pasando? Y es una de las cosas que siempre me han dicho los alumnos. Al principio usted siempre me cayó mal, es muy regañón, pero ya luego vimos que sí es regañón, pero sí nos escucha. Y eso el muchacho lo hizo sentir muy bien. Y cuando se sentía mal, cuando tenía el medicamento bajo, cuando tenía el medicamento alto, cuando sus papás no le habían podido comprar el medicamento, ellos me lo decían: profe, una disculpa porque voy a andar así. Y sabe que es algo que yo a veces no puedo controlar. Y yo lo entendía. Y yo le decía a sus compañeros, porque también parte de las estrategias de convivencia fue decirle a sus compañeros: ustedes no saben por lo que está pasando sus compañeros, pero eso no significa que ustedes tengan que juzgar el trabajo de los mismos. Yo hablé con ellos, yo les enseñé lo que era el TDAH, yo trabajé con uno de ellos acerca de qué era el TDAH, cómo era que las normales nos preparaban, y mandamos la exposición a Mérida, Yucatán. Fuimos seleccionados como ponentes y el grupo se enteró qué era lo que tenían sus compañeros, y no para hacer burla de ello, sino como información es saber, y el saber es poder hacer algo, es poder cambiar las cosas. Entonces ellos ya sabían que si su compañero estaba golpeándolos o los estaba molestando, en vez de estar golpeando de regreso, le decían: a ver, ¿en qué te puedo ayudar? ¿No estás entendiendo? Yo te ayudo. Y empecé a crear una red entre ellos mismos de apoyo, donde yo ya no tenía que hacer yo toda la chamba con ellos. Entre ellos mismos se ayudaban. Y tenía el caso de uno de ellos que se relacionaba únicamente bien con otro de sus compañeros. Y era un muchacho que terminaba muy rápido los trabajos, muy inteligente. Por lo tanto, siempre que terminaba, lo primero que hacía, se ponía de pie, iba con su compañero que tenía TDAH y le decía: ¿cómo vas? ¿En qué te está fallando? ¿Quieres que te lo explique? Y él se lo explicaba, las cosas que yo no me podía hacer entender con él. Entonces, muchachos, este trabajo no es un trabajo solo de nosotros. Tenemos que involucrar a los estudiantes dentro de los procesos de aprendizaje de ellos y de sus compañeros. Y esto nos lleva a cosas más grandes. ¿Por qué? Porque los enseñamos a ser tolerantes ante el trabajo de los demás. Y que cuando estén afuera, sepan que no todos van a aprender iguales. Y que si tiene algún problema para relacionarse conmigo, probablemente no sea porque él lo quiera, sino porque tiene alguna situación que lo impide controlarse. Tuvimos buenos resultados de esto y tomo como base para la creación de mis estrategias esto. Sin esto nada de lo otro hubiera funcionado. Sin esto no hubiera pasado lo que les comentaba del alumno que me decía que era un fracasado porque no había logrado entrar a la preparatoria, pero por cuestiones económicas. Y ya le empecé a decir yo: mira, hiciste esto en la clase, y ya se empezó a sentir bien, ya no se volvió a sentir fracasado. Ese alumno, muchachos, para que vean cómo los maestros somos decisivos en el futuro de una estudiante, él era un verdadero genio de las matemáticas. ¿Algunos de ustedes han leído a Baldor? ¿No? ¿Quién ha leído a Baldor? Levante la mano. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, de los cuales 3 ya son maestros en servicio, los demás formación. Ese muchacho ya había leído Baldor y conocía perfectamente las fórmulas matemáticas. Era un verdadero genio de las matemáticas, un niño de 14 años. Él quería ir a la Olimpiada de Matemáticas y su maestro, por un día que él no se portó bien, un día que él no pudo controlar algo que él no puede controlar, le dijo: no vas a ir. Entonces su estigma de mis problemáticas se deben al TDAH, nosotros como maestros se las reforzamos. Ah, no te puedes controlar, te castigo por esto. Ah, ¿no quieres entender? Pues te castigo por esto. Y estamos opacando las luces de nuestra sociedad, simplemente porque no entendemos cómo es que funcionan sus capacidades de estos niños. Ambos, los dos, unos verdaderos genios, realmente inteligentes, realmente interesantes las pláticas que teníamos con ellos. Uno de ellos tuve la oportunidad de traerlo. Ustedes no estuvieron porque fue en un encuentro de historia que hicimos el semestre pasado, pero aquellos que estuvieron presentes lograron escuchar a este niño y ver cómo es tan frustrante saber que un maestro, en vez de apoyar, está demeritando el trabajo de sus alumnos.
cuanto al trabajo de las otras disciplinas, de las otras materias, con los docentes, ¿cómo compartir esto? O sea, cuando tú hablas de tu clase, pero ya los demás maestros, o sea, ¿cómo contribuyen a que ese proceso con el chico o con la chica siga? Mira, es muy difícil. Ya que estés en servicio, vas a entender que cada maestro es un mundo. Y no todos están tan dispuestos y abiertos a este tipo de modificación de su práctica. Yo me encontré, te digo, con este maestro, yo llegué a tener conflictos, acabo de llegar mi asesora, yo llegué a tener conflictos en los consejos técnicos, aun cuando yo era practicante, porque a mí no me parecía la forma en que trataba a esos estudiantes. Y se lo llegué a decir. ¿Me gané algo? No, pero mínimo no me quedé con las ganas. Yo con quien pude trabajar, yo le compartí mis estrategias de trabajo, porque sí hubo maestros dispuestos a escucharme, y les decía, maestro, tal alumno me dijo esto, vamos trabajando para, desde mi materia y de su materia, poder apoyarlo. Pero es algo que ya queda ahora sí como en la responsabilidad de cada uno. Tampoco se trata de obligar, tú tienes esta obligación de ser con los alumnos. No. Trata de tú hacer lo que puedas desde tu trinchera y si puedes influenciar a alguien más, perfecto. ¿Va? Tenemos lo que se llama el consejo técnico, donde ahí se ponen puestas como estas cosas, pero en realidad del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Okay? Tú puedes ponerlo como iniciativa, pero para que se cumpla va a estar difícil. De hecho, si se acuerdan la actividad de la trivia, donde yo lo sacaba, tuve problemas por eso. Problemas con algunos maestros que no les parecía que yo sacara a los alumnos al patio, porque ellos querían que estuvieran encerrados en el aula. No querían que hubiera competencia entre ellos. Yo les decía, sí, hubo competencia, pero detrás de esto hubo una serie de estrategias para enseñarle a los alumnos que la competencia puede ser la forma para que tú vayas a mejorar en tu vida, no para aplastar al otro. Y entonces llevábamos una competencia pacífica y sana, ¿no? Es que te recomiendo que hagas lo tuyo desde tu lugar, y si puedes influenciar a los demás, perfecto, pero no podemos exigirle peras al olmo. Y vas a ver que ellos solitos van a entrar en razón, los niños, y si hiciste bien tu chamba, lo van a hacer en la materia de español, lo van a hacer en la materia de matemáticas, lo van a hacer en la materia de biología, lo vas a hacer en la materia de física. Y si en algún momento te llega a decir el muchacho, es que en la materia de tal, me está pasando esto, que muy seguido me pasa, que me llegan a decir los muchachos, tú reforzarle la autoestima, decirle, mira, tienes esta condición, tú eres consciente de esto, pero sabes que no es determinante para ti, porque esto no te define. Esto no define quién eres. ¿Quién define qué eres? Tus acciones. Y tus acciones conscientes, no las acciones que derivan de esto. ¿Va? Yo creo que lo que se refería era que tú estabas mostrando tus formas de llegar con tus alumnos y tus estrategias según tu materia, pero entonces, ¿cómo podrían hacer las demás materias también para implementar diferentes actividades para que también se llevara de la mano junto con el problema? Es que aquí entra ahora sí como la diversidad que tenemos y la capacidad que tenemos para la creación de estrategias. No te voy a dar yo una fórmula exacta de cómo hacer las estrategias para tu materia, porque cada materia busca fines diferentes que se entrelazan. Perfecto, pero son fines diferentes. Yo por eso te estoy presentando cuáles son las problemáticas, qué es lo que el niño necesita, y tú pensar ahora desde tu materia, ¿qué tengo que hacer yo para resolver esas necesidades? Van a ser muy diferentes las necesidades de español que las de matemáticas. Ya les mencionaba, una de las dificultades que tienen los muchachos para las matemáticas es concebir lo abstracto que pueden llegar a ser, lo diversas que pueden llegar a ser. Entonces, ¿qué hago como docente? Le presento actividades donde se muestren los pasos a pasos, con imágenes, con texturas, con materiales que él pueda tocar, que pueda sentir, para que ya no se lo esté imaginando y lo esté recreando con sus propias manos. ¿Va? Es por eso que yo les presento el funcionamiento del cerebro de estos niños y qué pueden hacer ustedes sabiendo esto. ¿Va? Te interrumpo un momento, maestro. En este momento me gustaría, jóvenes, que ustedes hagan una recapitulación de las visitas que han hecho y escojan una idea, la observación de un joven que les haya llamado la atención, niño o niña,
que ustedes digan, este pudo haber tenido algo como esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer las características que ustedes anotan en una lista para dar cuenta si esto se acerca o no en nuestra percepción a lo que es el TDAH. ¿Ok? Entonces, son 5 minutos, por favor. Anoten la lista, pónganle nombre, Pepito, Panchito, María, Pedro o quien quieran. Y vamos a hacer una pequeña lista de lo que observaron con esa persona. Obviamente observaron a muchos, los que tienen ya algunos semestres. Rápido, y también de cuál es la característica que tiene, porque también hay varias fases del TDAH o varias formas de presentar el síntoma. A mí uno de ellos, uno de los estudiantes, me hacía la actividad también en 5 minutos. Él no se esperaba al final, él las hacía al principio. 5 minutos y los otros 40 minutos no tenía nada que hacer. Por lo tanto estaba distrayéndose con sus compañeros. Y le pasaba algo. Primero es cuando lo regañaban, por eso ahorita lo dejé hasta el final. Al final. Lo regañaban porque no utiliza los dedos para contar, es así. Es muy rápido con la mente. Y lo regañan mucho por eso. Probablemente, sería checar la profundidad de los trabajos, porque los trabajos que me entregaban, pues ya no tenían modificación. Y mi retroalimentación era, pues, cambia la letra. Porque en contenido estaba muy bien el trabajo. Esto también podría ser que el niño se esté aburriendo, ojo, que se esté aburriendo simplemente porque es muy inteligente. Y no es TDAH, es muy inteligente el niño. Por eso tenemos que ver los periodos de ánimo que presenta, si son muy cambiantes los periodos de ánimo, si son equitativos y lo primordial que te estaba mencionando, los problemas para la interacción social, cómo hacen el trabajo en equipo. ¿Le cuesta o trabaja bien? Trabaja él solo, o sea, los trabajos de equipo él siempre los hace solo porque dice, es que me desespero. Y trabaja siempre. ¿Me permites intervenir? Excelentemente. Ok, en este punto nosotros debemos de tomar en cuenta que tenemos niños que son los niños llamados genio o índigo. Estos niños también tienen un cierto nivel de abstracción. Es difícil que trabajen con otros porque como ellos trabajan rápido, saben las cosas, tienen producto y no establecen ese contacto con los demás porque los van a dejar hacia atrás. Entonces estos niños presentan esas ciertas situaciones parecidas al síndrome, ¿sí? Al trastorno. Entonces, lo que dice el maestro, aquí lo que tendríamos que ver es cómo establecen sus momentos de ánimo, si son cambiantes, si son extremos o si tienen ellos algún formato en el cual podamos ver nosotros una disrupción del aprendizaje. Si existe esa disrupción del aprendizaje, un papel que estén haciendo, estén escribiendo, pero primero escribieron la parte de la conclusión y después viene la introducción y después se quedaron a la mitad con el resto del trabajo, entonces estamos hablando de este problema. Pero si el niño, como tú dices, en 5 minutos realiza todo y lo realiza bien, ¿tendremos el trastorno? No. Aquí sería la valoración de los trabajos, ¿sí? Entonces, por eso puede que esté bajando su rendimiento. Exactamente. Entonces, revisar y checar la observación de otro profesor para que tengan un poquito más de opción de comunicación para saber cómo lo has visto tú, cómo lo he visto yo. ¿Alguien más que nos quiera dar su comentario, por favor? Sí. Bueno, yo no, lo que pasa es que veo que ella que ya como que da clases. Sí. Yo nada más pude observar. Me llamó mucho la atención un niño que estaba en una clase de tercero. Ajá. Que el docente ya estaba dando clases, pero a él no le importaba y estaba corriendo por todo el salón. Y les comento a mis compañeras que de repente se levantaba y corría hacia el principio de la fila y les hacía a las compañeras. Y así de la nada regresó, se sentó y sacó una hoja y se puso a dibujar como si el niño se hubiera ido. Total. Desapareció, exactamente. Wow. Y fue todo en cuestión como de 10 minutos, o sea, ¿la experiencia qué te diría, maestro? Podría encontrar ahí algo, porque sí es raro que el estado sea tan importante.
voy, lo hago, me regreso y no tengo ningún problema. Es cuando vemos que no tienen la noción de ver causa y consecuencia. Otro niño que hace una maldad es, lo hago y me espero a ver cómo reacciona. Y si me va a perseguir, pues corremos. O si le va a gritar al maestro, me escondo. Pero él, lo que regresara tan libremente a hacer sus actividades, es porque vemos que hay como una interferencia en el hecho y la acción. Hecho, acción y efecto. ¿Ok? Estas personas se dan cuenta de lo que hacen no está bien. No. Es por eso que te digo que el lóbulo frontal está incapacitado o se ve un poco dañado, porque no tienen la capacidad de razonar que está mal lo que están haciendo. Y ellos lo hacen sin dolo, porque ellos piensan que es algo normal. Es que mira, te voy a platicar mi bebé. Tengo un niño en casa de 10 años. El año pasado le diagnosticaron hiperactividad y le daban medicamentos. Se lo dejamos de dar. Él está en Colima, nos lo trajimos aquí a Guadalajara. Y aquí tiene acciones de las que acabas de mencionar, pero él sí, o sea, si tú le dices, hiciste esto mal, y él dice, sí, estoy mal, pero de todos modos, o sea, sigue haciéndolo. Sí, es que sí puede razonar probablemente lo que es blanco y lo que es negro, lo que es azul, lo que es rojo. Puede identificarlo, pero no las consecuencias de esto. No la consecuencia del blanco, no la consecuencia del negro. Por lo tanto, repite las conductas. Porque aunque sabe que es malo, no puede conceptualizar y ejemplificar las consecuencias de lo malo. Aquí lo que lo que podrías hacer desde tu punto como madre sería como ponerle ejemplos muy concretos de lo que es malo. Es que mira, por ejemplo, en matemáticas le cuesta mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces, llega el punto en que le doy la respuesta y aún así no lo entiende. O sea, le pregunto y no se queda así como de, te la acabo de dar y se queda. Sí, O sea, no, y también recordemos que todos somos diferentes. Algo que también me di cuenta de este trabajo, muchachos, es que no porque tengan TDAH aprenden de la misma manera o tienen las mismas habilidades. Específicamente, el caso A del muchacho que les digo que era genio para las matemáticas, pero el otro de sus compañeros que no le interesaban las matemáticas, a él le interesaba más el dibujo, el arte. Y eso no es propio del TDAH, eso es de las personas, de nuestras habilidades, de nuestras capacidades y de cómo tenemos desarrolladas cada una de ellas. Probablemente esa condición de las matemáticas pueda ser algo que tenga que ver con las habilidades de cálculo que tiene tu hijo, en que se pueden ir mejorando y que no tiene que ser específicamente de la condición. Aquí lo que tú tendrías que ver es en las demás. Si este mismo problema que tiene para no entender los conceptos matemáticos, lo tiene para no entender los conceptos históricos, los conceptos gramáticos, los conceptos lingüísticos, gramáticos, los conceptos biológicos, y entonces ya sacas un patrón. No entiende en realidad conceptos. No es que no entienda matemáticas, sino que no entiende los conceptos, ¿va? Porque, te digo, pues, cada quien, ¿de qué materia eres? Matemáticas. Probablemente si yo te pongo algo que es fuera de tu especialidad te va a costar, porque tus habilidades no están para ese rubro. Y son cosas que puedes desarrollar. ¿Lo has llevado a terapia? Es algo que yo te recomendaría. Terapia para que pueda él desenvolverse mejor en el ámbito social con las demás personas. Y en terapia es donde le empiezan a enseñar tanto a ti y les dan incluso las recomendaciones a los maestros de qué estrategias puede seguir para que el muchacho sepa que lo que está mal es algo que tiene consecuencias negativas, y probablemente para mí o para otra persona, y por lo tanto no lo tengo que hacer. No solamente que está mal porque está mal, porque si no, no lo va a entender y no lo va a poder razonar y no se lo va a poder apropiar. Espero te haya servido lo que te acabo de decir. Un último comentario, por favor. ¿Alguien más? ¿Quién quiere dar su punto de vista? Sí. Por lo que estoy mencionando, tengo un pariente que le diagnosticaron TDAH, pero a mi ver, creo que estuvo mal diagnosticado. Ellos estuvieron dando tratamiento médico controlado y lo que le causaba era una pasividad, pero se iba totalmente, por un lapso no mayor de 30 minutos.
acababa ese tiempo y para todos lados. Muy aleatorio, o sea, estaba acá, estaba allá, se estaba sentado, constantemente. Lo estuvieron llevando a terapia, le diagnosticaron con 2 años de retraso, lo estuvieron llevando a terapia y le causó una regresión mayor la terapia. O sea, fue contradictorio, contraproducente. Él tomó actitudes sexuales muy adelante de su edad, por una circunstancia que desconocemos el por qué sucedió eso. Él tenía 4 años y comenzó a tener inquietudes sexuales, pero se le agravaron al extremo de tener inquietudes sexuales en la adolescencia, a los 4 años. Entonces, hubo muchos conflictos, sus padres tuvieron muchos conflictos por ello, se separaron y él quedó a la deriva. Mi pregunta es que no siempre una persona que tiene alguna deficiencia tiene que ser TDAH, ¿no? En este punto, si me permites intervenir, la situación se presenta de la siguiente forma. Existen diferentes trastornos que presentan los mismos síntomas. Aquí el único problema es que la persona que está haciendo el diagnóstico no sea una persona que hubiera tenido en algún momento la experiencia necesaria para reconocer los síntomas en conjunto, ¿sí? En lo que comentamos llega a ser el síndrome. Tiene eso, tiene aquello, tiene aquí, tiene allá. Entonces, ese es el único inconveniente. Existen muchos niños que no tienen el trastorno y sin embargo se les está dando medicamento. Entonces, ese inconveniente se da precisamente porque cuando se les lleva con un experto, con un psicólogo, el psiquiatra, el pediatra, etcétera, etcétera, ellos no tienen el conocimiento o no han analizado un número de individuos suficientemente grande como para poder hacer el perfil. Eventualmente sucede lo que a muchos docentes. Todos los docentes tienen el conocimiento teórico, pero ¿cuántos pueden llegar, se paran enfrente de un grupo y dar una clase sin que el grupo les baile en la cabeza? ¿Sí? Esto es precisamente una de las situaciones que se tienen que establecer. Y como docentes, lo que se puede hacer es hablar, ya habíamos comentado, hablar con otro docente, revisar si algún otro tiene una observación similar o diferente de esa persona y revisar hacia dónde lo vamos a direccionar. Tenemos que hablar si existe el gabinete psicopedagógico o se tiene que hablar con las autoridades, ya sea el coordinador, subdirector o director, que le pida a los padres de familia llevarlo a una clínica o con un médico específico. Perdón, maestro, intervino. Adelante. Muy bien. Así es, de hecho, es muy difícil, muchachos, el diagnóstico. Yo no puedo diagnosticar, se los dije desde el inicio, no sé diagnosticar TDAH. ¿Por qué? Porque me hacen falta muchos años de estudio para poder lograr eso. Solamente como maestros, ¿cómo lo podemos identificar? Probablemente. Y dejar un registro. ¿Qué busco con eso, muchachos? ¿O qué buscamos con eso? Un poco hacer conciencia sobre el padecimiento y hacer como un poco más ávidos en el proceso de observación de nuestros estudiantes. No para poder decir, si este ya tiene TDAH, ya voy a hacer esto. No, sino que ante la problemática que sabemos que pueda no existir, nosotros tenemos que tener estrategias de trabajo como docentes que se adapten a todos los alumnos. Porque si se fijan, las actividades que yo les presenté no eran nada fuera de lo común. No eran actividades mágicas que solo podían hacer los niños con TDAH. Eran actividades que podían hacer los niños con cualquier tipo de capacidad. Y para eso va esa charla, para eso va este encuentro y para eso va mi fin que tengo para con ustedes, ¿va? Que lo puedan sí ver, que cuando vean esta actitud digan, probablemente tengo algo, lo escribo, lo derivo a los competentes.
lo hago una similitud con un diagnóstico de un doctor. Por los síntomas que tiene el doctor, sí, ya no me diga, aquí, ahí está. Y ese es su uso, esa es su forma, pero esa persona no se cura por lo que le dio, porque realmente no era la enfermedad tratada como debe ser. O sea, es lo más fácil para un maestro también decirnos que tienes esto. Pues, ¿cómo? Exacto. O sea, me voy a poder equivocar 500 veces y le estoy dando hasta un veneno que no debería de darle. Aunque él lo canalizó, lo canalizaron por medio de que sus profesores lo solicitaron la intervención. Sí, y es necesario, muchachos. Gravemente. Pero para eso presentamos actividades donde no tenemos que estar esperando que otro actúe por nosotros. Claro que no es un trabajo que podamos hacer solos, pero no vamos a estar esperando a que ese niño sea diagnosticado realmente, que sea tratado realmente y que sea identificado para poder trabajar con él. ¿Qué va a pasar con esos meses en el que el niño es o no diagnosticado? No nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Tenemos que investigar qué es lo que probablemente pueda tener y partir de eso para nosotros crear nuestras estrategias de trabajo, nuestras estrategias de trabajo tanto en el aula como fuera de ella, porque esto implica un chorro de chamba para nosotros. Implica a nosotros tener una gama tremenda de conocimiento acerca de todas las cosas que pueden haber en el aula y cómo nosotros los podemos atender a través de eso, ¿va? No esperar a que el especialista le mande los medicamentos al niño. No estar esperando a que el gabinete psicopedagógico le diga qué hacer. Porque nuestra chamba no es esa. Nuestra chamba como maestros no es esperar. Es actuar para que el niño aprenda. Con cine a pesar de todas las adversidades que tengamos como docentes. Es algo muy tremendo que hacer, pero que alguien tiene que hacerlo, muchachos. Y más aparte, atender a los otros 34, 35 estudiantes que tienen, que también tienen necesidades especiales para aprender, pero que no tienen que ver con cuestiones genéticas o biológicas, sino con cuestiones sociales. Con cuestiones donde vienen sin comer, son maltratados en su casa. Me tocó en ese mismo salón, 2 alumnas que llegaron a decirme que eran violadas. Entonces yo tenía que atender toda esa diversidad sin esperar a que nadie viniera a salvarme, ni directivos, ni administrativos, ni mis otros colegas. Yo tenía que hacerlo. Claro que plantear un trabajo colegiado donde podamos apoyarnos entre pares, pero no ponernos la limitante que si no lo hace no lo vamos a hacer, porque aparte estamos obligados a hacer eso. ¿Va? Vamos a la siguiente. Ahora, tras esto yo tuve que diseñar instrumentos de evaluación que me pudieran reflejar el verdadero aprendizaje de cada uno de mis estudiantes. Yo llegaba muy chucho a mis prácticas con rúbricas de evaluación o listas de cotejos que no estaban bien diseñadas, no estaban conforme a lo que yo necesitaba de estos alumnos. Por lo tanto, yo tuve que rediseñar desde un inicio, desde cero, una guía de observación que me permitiera una gran flexibilidad para tanta diversidad que yo tenía en mi aula, pero que a su vez me permitiera evidenciar que tal alumno estaba aprendiendo. Por lo tanto, diseñé esta guía de observación. De un lado tengo una serie de preguntas que aquí no se alcanzan a notar bien, pero que me dan respuesta de 2 cosas. Una, de las actividades, de las formas de interacción de los estudiantes, si se portaban bien, cómo se sintieron ese día o con esta secuencia, si llegaron tarde, si se pelearon entre ellos, si se enojaron, si se sintieron anímicos, si se sintieron muy felices, muy tristes, muy depresivos. Entonces yo iba registrando aquí. Hoy Juanito Pérez se sintió muy feliz. Hoy Sara Paula fue muy peleonera. Pero no solo eso, sino que también registraba cada uno de los procesos cognitivos que iban realizando y si lo iban elaborando con cada una de las actividades. Por ejemplo, tengo aquí, identifica en orden cronológico las causas y consecuencias de la independencia. Si el muchacho lograba identificar, ya pone aquí, le costó trabajo identificar, por lo tanto esta actividad puede que no sea la mejor para él, o le faltó identificar esto y el otro. Y ello se lo entregaba al muchacho en la primera fase, le decía,
mira, te hizo hacer falta esto y el otro, por lo tanto, tú tienes que mejorar en estos aspectos que ya te estoy diciendo. Aquí te estoy diciendo qué es lo que necesitas tú mejorar. Y yo lo situaba en un lugar al inicio de cada temática. Tenía mi actividad diagnóstica y yo le decía, con la primera actividad estabas aquí, en ceros, en 5. No lograbas hacer nada. Desconocías las causas, las dificultades por las que México enfrenta actualmente para ser una nación independiente. Pero con la última actividad y leyendo todo lo que te puse aquí, ya te puedo posicionar acá, ya me puedes explicar las dificultades. Entonces los muchachos con los TDAH se iban dando cuenta de cuál era su proceso de aprendizaje. Un proceso flexible para evaluar, pero que me podía ayudar a evidenciar que sí estaban teniendo una mejoría o que no estaban teniendo mejoría dentro de mi aula. Porque ¿qué me pasaba con las guías de las rúbricas que yo traía? Eran demasiado cuadradas para las necesidades de mis estudiantes. Entonces yo aquí tomaba en cuenta, ok, tal día Juanita no pudo identificar, pero ese día también tengo aquí registrado que se estaba portando mal. Entonces ya yo me acercaba a Juanita, oye, ¿qué pasó este día? No, maestro, es que la verdad tuve problemas en mi casa. Le dije, ok, aquí están mis recomendaciones para tu actividad, ¿ya te sientes mejor? Sí, maestro, modifícalo. Y entonces ya podía yo continuar con el trabajo de esta alumna sin verme en la necesidad de tener que regañarla o ponerle un simple 5, porque tal vez aquel día Juanita no se sentía bien, o alguno de los niños con TDAH le habían cambiado un medicamento y por lo tanto no me podía prestar atención, o la niña que había sido violada se estaba acordando en esa clase se estaba acordando de la persona que había cometido ese acto contra ella. Esto me ayudaba a ser un poco más simpático con ellos y a tratar de entenderlos más a cada una de las cosas que ellos hacían. No les voy a mentir, me tardaba muchísimo tiempo en eso, muchísimo tiempo sobre clase. Me quedaba yo casi todo el turno en la mañana en la secundaria llenando estas hojas, pero me dio grandes resultados con cada uno de los estudiantes, porque cuando ya tenían su 10 o tenían su 7, les significaba algo, incluso para los niños con TDAH. Decían, profe, es que yo nunca había sacado un 10. Le dije, no fue gratis, checan por qué te lo ganaste, y ya lo leían y se sentían bien, y le daba también un significado a todo aquello que ellos hacían. Es una recomendación, si quieren luego también les puedo mandar una copia de una de las guías de observación para que vean más o menos cómo es el proceso que yo sigo evaluar y que sigo utilizando. Que sí es muy difícil, muchachos, pero insisto, a mí me ha servido demasiado para cuando no sé qué tiene mi estudiante, poder yo actuar con él, sin importar que yo esté en la ignorancia o que él esté en la ignorancia de lo que sabe o no sabe, ¿no? Y con esto pasamos a la última parte, que son las conclusiones. ¿Qué es lo que yo rescato de todo esto? En primero, que la estructura cerebral de los alumnos con TDAH es distinta a los demás, por lo tanto tenemos que realizar estrategias específicas para ellos, pero que a la vez permitan hacerlos sentir parte de una misma comunidad, que no se sientan excluidos estos niños y que tengan relación con los procesos cognitivos que ellos realizan a la hora de que están aprendiendo. La siguiente es que el diseño de las estrategias de trabajo deben adaptarse completamente a la situación de los estudiantes, a la forma en que ellos aprenden, a la forma en que está estructurado su cerebro, a la forma en que está estructurada su entorno social, porque si no, va a haber una gran desconexión entre lo que hacemos y lo que queremos decir. La siguiente, es necesario un acompañamiento con base a la empatía y respeto entre alumno con o sin TDAH, y así como entre los distintos compañeros de clase, y que el trabajo docente significa disminuir las diferencias entre las posibilidades de aprendizaje. No, nuestro trabajo no es ser los magos que van a rescatar a los de abajo, sino que los de abajo no se sientan como los de abajo, no hacer esas diferencias y quitar todas esas diferencias para que entremos en un entorno equitativo donde todos podemos aprender, aunque yo tenga un pie, aunque yo tenga trastorno compulsivo obsesivo, aunque yo tenga problemas en mi casa, aunque no tenga dinero en mi casa, aunque yo tenga mucho dinero en mi casa y mis padres estén divorciando, nada de eso importa, porque a la hora de que estamos en la clase,
todos somos iguales y todos vamos a aprender de manera distinta, pero con fines parecidos. ¿Ok? Y sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Terminamos esta presentación con las palabras que nos dijo al inicio nuestro compañero. Y digo compañero porque ahora es no solamente licenciado en educación con especialidad de historia, sino ahora es estudiante también de la Escuela de Derecho. Entonces, imagínense una persona que sigue en constante desarrollo. Antes vamos a darle la palabra al maestro. ¿Sí, profesor? Bueno, no, nada más hacer una observación. Primero, felicitarlo. Me ha tocado escuchar pues buenos argumentos. Creo que desde que estaba la maestra Norma, ahora tu compañera, asesorándote tu tesis, y quiero felicitarte de entrada porque yo trabajo en psicopedagógico, tengo varios años pues precisamente manejando ese tipo de problemas, y me atrevo a hablar de un fracaso de parte de psicopedagogía en la atención integral, pero sobre todo por parte de la integración del docente. Es muy difícil que ahora nuestros docentes, recién acabamos de terminar el Congreso de Psicopedagogía y nos fue imposible convencer de la importancia de enviar a nuestros alumnos, a pesar de que teníamos becas para darles a quien quisiera. Desde la parte de arriba fue imposible, convencer la importancia de detectar todos este tipo de trastornos, ¿no? Porque, bueno, ahorita está de moda hablar del déficit de atención, pero también tenemos bipolaridad en adolescentes, también tenemos depresión menor, depresión mayor, tenemos un sinfín pues de problemas que se tienen que detectar desde la psicopedagogía, como tú bien lo mencionabas, desde la parte médica, desde la parte psicológica, pero necesitamos de ustedes, porque lo que nos hemos topado, por lo menos en la actividad que yo desarrollo, es llegar a las escuelas con 60, 70 niños subdiagnosticados con déficit de atención, porque simplemente el niño no le hace caso al maestro y ya en ese momento es diagnosticado por el maestro como déficit de atención, o porque en ese momento se portó mal, o porque es un niño con actitudes rebeldes. Y a pesar de que existe un gabinete psicopedagógico que le da su terapia, a pesar de que existimos los médicos que le damos su famoso Ritalin, que no es más que el metil fenidrato que me estás señalando ahorita, a pesar de eso, cuando llegamos con el docente, existe una barrera. Existe una barrera desde la definición, desde el tratamiento, desde las estrategias, desde su secuencia, desde todo, para poder llevar a cabo la inclusión de este chico. Entonces yo te quiero felicitar de entrada, porque son pocos los que han hablado de inclusión, pero es que en tu generación y a través de la maestra Norma se empezaron a cambiar los temas. Me tocó estar casi 10 años en titulación aquí en esta escuela, y yo creo que el 90% de los temas tienen que ver con la motivación del estudiante para enseñar inglés, la motivación del estudiante para formación cívica y ética, y todos hablan de motivación, ¿no? Pero hablar de inclusión, como tu compañero Juan José, con los chicos sordos, por ejemplo, la verdad es que me agrada, porque esto se trata de integrar, se trata de tener una integración, de una interdisciplinariedad, de que ustedes conozcan mis temas y de que yo conozca los tuyos, porque no se trata solamente de dar la parte médica. Quisiera hacer unas precisiones muy breves en cuanto a la parte teórica. Existen dos líneas, lo sabemos, el CIE y el DSM-5, que son los que nos definen, nos marcan la pauta para diagnosticar esto. Y solamente hacer dos comentarios muy breves. No se puede diagnosticar un trastorno con déficit de atención antes de los 12 años, porque nos estaríamos contraponiendo con el desarrollo del chico. Y de entrada, bueno, nada más hacerte esa observación. Hay un factor social importantísimo. Yo creo que ahora ya todos los niños lo traen, pero por ejemplo la parte social, la situación de las familias monoparentales, de las familias disfuncionales, ¿no? Que le abona muchísimo pues a estos procesos. Y bueno,
nada más hacerte una última observación. La neurofisiología, la neuropsicología no es una ciencia en pañales, es una ciencia que ya está muy avanzada, que en México quizás no le hemos tomado esta importancia, porque además hay como un tabú, ¿no? Ese tabú que manejaba, por ejemplo, las compañeras, ¿no? Si lo llevo a la psicóloga, si lo llevo con la psicóloga, a lo mejor se va a poner más rebelde, o pues se va a poner diferente, me pasó esto, el niño cambió. Sí, sí va a cambiar, la realidad es que tiene que cambiar. Y a veces ese tabú no nos permite entrar un poco más a ese conocimiento. Te felicito, insisto, porque creo que lo manejaste muy bien. Y felicitar también a la maestra Norma. Ojalá sigan más temas que no tengan que ver con la motivación de los estudiantes. Y ahora nos metamos más pues a estas situaciones. Ustedes son expertos en las consecuencias didácticas y sus planeaciones. No hay nada que decirles, pero cuando ustedes llegan ahí y hay un niño con Asperger, de verdad no hay cómo, los maestros ya no saben qué hacer. Hay uno con hiperactividad, antes el DSM-4 nos decía con o sin hiperactividad, ¿no? Nos señalaba que podía existir un déficit de atención sin hiperactividad, que ya el DSM-5 lo corrigió. Pero cada uno de esos problemas, caramba, no es tan sencillo y simplemente muchas gracias, David. Y sí, de hecho, yo comparto mucho de tus opiniones, en el sentido de que yo bien pude haber escrito sobre no solo TDAH, sino también trastorno compulsivo obsesivo, coeficiente intelectual medio bajo, y que todavía no están detectadas sus verdaderas problemáticas de sus alumnos. Alumnos con síndrome de Asperger también tuve muchísimos alumnos con muchísimas problemáticas, pero sí que me quise ir a esto para ser un poco más inductivo en el trabajo que estaba realizando. Concuerdo contigo en que tenemos que todos como docentes echemos la mano en esto, porque si no lo hacemos vamos a seguir mandando a estudiantes a una sociedad que no está preparada para ello. Y mi comentario para lo de la neurociencia iba justamente enfocado para eso, Luis, para que aquí en México no es algo que se está haciendo mucho, tanto que me acabas de comentar, estuviste pidiendo una maestría a la maestra de psicología para que hubiera algo en la rama de la educación. Si no fuera una ciencia en pañales en México, la podríamos ver aquí en las normales, pero no la percibimos. Nadie de ustedes la percibió en su primer casi semestre y no la van a percibir durante toda su carrera paranormal. Si fuera una ciencia desarrollada en México, se vería en las normales, se vería en las universidades que dan la licenciatura en educación, pero no se ve. Es por eso a lo que yo iba, de que esto, al menos en México, sí está muy poco desarrollado, porque no se tiene el campo de investigación tan amplio como se podría esperar de otras disciplinas o de otras ciencias. Nomás la edad, ¿hace cuántos años se escucha ese término? De TDAH, yo lo he escuchado desde que empecé con mi vida de maestro o sea, en México tenemos 20 años, 30 años hablando de eso. Sí, porque bueno, mi mamá es maestra y yo estuve en una escuela con un SAER que integraba todo este tipo de estudiantes, y recuerdo que tenían a compañeros que ya se les empezaba a escuchar lo de la hiperactividad, pero ni nosotros sabíamos cómo se trataba, ni los maestros sabían cómo se tenía que relacionar, y los psicólogos ahí trataban de hacer algo con estos estudiantes, pero teníamos todavía muchas fricciones. Y compañeros, pues si vemos que le hace falta esto a los maestros, no hay que quedarnos con las ganas de que alguien nos lo enseñe, sino que nosotros tenemos que prepararnos en esa rama. No vamos a esperar a que alguien de la normal de especialidades venga a enseñarnos. Nuestra función como maestros es ya saber hacerlo, para poder entregar una educación de calidad a nuestros estudiantes. ¿Okay? Muchas gracias, maestro. Antes de que nos retiremos, queremos darle la palabra a la maestra Norma Díaz, porque ella tiene unos comentarios para ustedes. Por favor, maestra. Voy a regañar. No, ya no lo puedo regañar. Buenas noches. Buenas noches. Me da gusto que se mantengan en el grupo de la gente que no se conforman con lo que ve en las aulas. La realidad es que en nuestro país el asunto de la inclusión es tan efímero, tan laxo,
O sea, creemos que porque estos niños están en las escuelas incluidos en la matrícula, se les incluye. Y no es, no es una realidad. Entonces, cada vez ustedes se van a topar con estas realidades en las escuelas, en sus formaciones, en la formación que tienen aquí o en alguna materia, no lo van a ver. Él vio por primera vez el término neurociencia cuando llegó diciéndome que tenía esos niños y entonces yo le pasé un libro que yo tengo de neurociencia. También tienen que iniciarse en la cultura de documentarse, no solo lo que dice Wikipedia o Google. Tienen que comprar libros. Tienen que comprar libros de gente que ya hizo investigaciones, que están avalados, de médicos, de todo. ¿Saben que los médicos tienen materias sociales, tienen materias de todos, los abogados también, médicas y sociales, los ingenieros, todo el mundo, y los maestros no? Andamos como los caballos que había en el centro, porque ahorita ya no están. Así nada más, solo enseñar en la escuela a los niños que ponen atención a hacer las tareas, y esa no es la realidad. Entonces, la inquietud que tuvo él, la tuvieron varios compañeros de su grupo, unos de un modo, otros de otro, pero es algo que ustedes van a estar viendo cada vez más. Y si quieren cuidar su salud mental, documentense y aprendan a tratar este tipo de estudiantes, porque llega un punto, hoy me tocó ver a una de sus compañeras que está ahorita en séptimo, casi truena porque el niño así, molón, y se para y no le hace caso y salte, y luego se arrepiente porque no los puedo sacar, y lo regresó. Entonces la que se conflictúa es ella. Él, cuando entendió cómo era más o menos cómo funcionaba, cómo estaba, en qué condición se encontraban o cómo ellos ven lo que les rodea, hasta entonces entendió cómo buscar la forma de tratarlos. Cuando yo estaba estudiando aquí hace unos añitos, yo egresé en el 2003, entonces en el ciclo escolar 2002-2003 yo estaba practicando en una escuela y a mí me llamaba mucho la atención esos niños que nunca hacen caso, no hacen nada. Y entonces puse, mi tema era de motivación, justamente, mi tema era de motivación, y entonces cómo motivar a estos niños que están desmotivados por asuntos extraescolares, porque de pronto uno asume que por todas estas cosas sociales que los rodean, que si la familia, que si una condición biológica, que si fisiológica, ya están condenados a fracaso escolar. Resulta que yo di un seguimiento, seguí 3 casos, fueron 3 estudios de caso, de niños que reprobaban todo, incluida mi materia. Entonces me dediqué a ponerle atención, a asignarle actividades, etcétera. ¿Y saben qué pasó con ellos? Mejoraron. Así. A veces no se necesita más que tener la sensibilidad de preocuparte por el otro. Estos niños que tienen esos problemas están acostumbrados y se sienten solos. Siempre se sienten excluidos. Y hay estudios y entrevistas de sordos, de ciegos, de niños autistas, de niños con Asperger, de niños con TDAH, y todos se sienten solos. ¿Qué pasa cuando de pronto en mi mundo donde todos prefieren ignorarme o hacerme a un lado para no tratar conmigo, alguien se molesta en ponerme atención? ¿Qué sentirían ustedes? Los seres humanos no solo somos cognición y fisiología, también somos emociones. Entonces todo esto, el asunto fisiológico, la emoción y la cognición son una triada fundamental en el desarrollo del ser humano. Entonces tengan presente eso. Y recuerden que ese niño, que molón, que no les hace caso y que no hace la tarea, que no pone atención y que sopapea a todos toda la clase, tiene una necesidad específica. Entonces nada más como ser un poco más sensible. Y sería todo. Felicidades por estar aquí. Gracias. Ahora, jóvenes, les invito a que escuchemos el reconocimiento que recibe el licenciado, no solamente porque lo va a recibir, sino por el hecho de que podría ser de uno de ustedes en un futuro. ¿Okay? Y dice: la dirección de la Escuela Normal Superior de Jalisco, a través del taller de lectura y estrategias didácticas, otorga el presente reconocimiento al licenciado Jorge Aarón Vargas Montenegro por el desarrollo y conducción del taller de lectura y estrategias didácticas con el tema Diversidad en el aula, alumnos con TDAH, llevado a cabo el día 22 de noviembre del 17 en estas instalaciones de la Biblioteca Maestra Amparo Rubio de Contreras. Y es para mí un verdadero orgullo hacer entrega de este documento. Felicidades.